El frío acero del rascacielos reflejaba el gris pálido del cielo madrileño, un espejo perfecto para el alma de Ricardo Vargas. A sus 40 y pocos, era el magnate más implacable y temido de España, un lobo vestido con trajes hechos a medida por los sastres más exclusivos de Savile Row. Su oficina, en el piso 50, era un santuario de ébano, cristal y silencio, donde el único sonido audible era el suave zumbido de los servidores y el distante murmullo del tráfico urbano que se extendía bajo sus pies, como un vasto y trivial tapiz. En su muñeca, un reloj Patek Philippe, testimonio silencioso de su riqueza, contrastaba con la vieja cicatriz apenas visible en su nudillo, un recuerdo de una vida que había sepultado bajo capas de éxito y rencor. Su mirada, de un azul tan profundo que parecía absorber toda la luz, se posó en un documento legal, un contrato de compraventa de tierras, cuya letra pequeña sellaría el destino de una de las últimas propiedades de un pequeño competidor. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. El poder, la dominación absoluta, eran su única razón de ser. ¿Todo listo para la reunión con el consorcio, Marco?, preguntó Ricardo, su voz grave, sin inflexión, sin levantar la vista de la pantalla. Marco, su asistente ejecutivo, un hombre de unos 30 y tantos años, impecablemente vestido y de nervios de acero, asintió, su rostro serio. Sí, señor Vargas, los informes de mercado son excelentes. Su estrategia para la adquisición de Global Tech es impecable. El director general no verá venir el golpe. Marco conocía la reputación de Ricardo, un genio de las finanzas, un hombre sin escrúpulos en los negocios, cuya ascensión meteórica en el mundo de los conglomerados había dejado un rastro de competidores y empresas arruinadas. Pero también había notado la profunda soledad que lo envolvía, la ausencia de cualquier conexión personal más allá de su trabajo. Ricardo parecía vivir solo para la próxima conquista, el siguiente trato imposible. Monólogo interno. 1. Ricardo. Impecable, dice. No es impecable, es hambre. Hambre de más dinero, más poder, más control, para nunca más sentir lo que sentí. El sabor de la derrota, el frío de la humillación, el recuerdo de mi padre, un hombre que lo perdió todo por no ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado. Yo no cometeré ese error. Borré mi pasado, borré mi nombre original de aquel pueblo olvidado. Me convertí en un fantasma de quien era. Ricardo Vargas. Un nombre sin historia, sin raíces, sin debilidades. Una fortaleza forjada en el resentimiento contra la fragilidad. ¿Soledad? ¿De qué sirve la compañía si la única voz que resuena en mi cabeza es el eco de las promesas de poder que me hice a mí mismo? No hay vuelta atrás. Esto es solo el principio, y nadie se interpondrá en mi camino. Mientras Ricardo Vargas ultimaba sus planes de dominación, a pocos kilómetros de allí, en un pequeño local de un barrio humilde de Madrid, Elena Castillo se afanaba entre crisantemos y orquídeas, el aroma a tierra húmeda y pétalos frescos llenando el aire. A sus 25 años, Elena llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero sus ojos, de un color miel que irradiaba una bondad innata, no habían perdido su brillo. Su cabello castaño, salpicado de hebras de polen, estaba recogido en una coleta sencilla, y sus manos, pequeñas pero fuertes, se movían con la agilidad de quien vive al ritmo de la prisa y la necesidad. Su floristería, el Rincón de las Flores, era su vida, una herencia de su abuela, el único refugio que les quedaba. Vivía con su tía enferma, Carmen, cuyo tratamiento médico consumía la mayor parte de sus escasos ingresos. Cada flor que vendía era vital para la supervivencia de su pequeña familia. El alquiler, las medicinas, el futuro de su pequeño sobrino, Miguel, a quien su hermana había dejado a su cargo, la lista nunca terminaba. Esa mañana, Elena se había despertado con un nudo en el estómago.
La tía Carmen había tenido una recaída y las cuentas del hospital se acumulaban. Había pasado la noche velando a su tía, el sonido de su tos un tormento constante. Sin embargo, no había dejado de regar las plantas, ni de insistirle a Miguel en que se preocupara por sus estudios. «Todo va a estar bien, mi amor», le había dicho, forzando una sonrisa. Compartió con él la última porción de pan, aunque su propio estómago rugía de hambre. Un pequeño broche de plata, con la forma de una rosa, desgastado por los años, colgaba de su delantal, su único tesoro, un regalo de su abuela, un símbolo de la esperanza que se negaba a perder. Le recordaba la calidez de un hogar que ya no existía y la promesa de un futuro mejor que aún parecía lejano. «Tía, se nos hace tarde para la entrega», exclamó Miguel, un niño de 8 años de ojos vivaces, aunque marcados por la preocupación. Elena asintió, su corazón latiéndole con fuerza. Habían logrado un pedido inesperado para una fiesta exclusiva de millonarios en el Hotel Ritz, un encargo de última hora que les daría un respiro económico. Era una oportunidad única, un vistazo a un mundo que les era completamente ajeno. Debían entregar un arreglo floral de orquídeas blancas y rosas rojas, un encargo que el cliente había exigido con la máxima puntualidad. El taxi, viejo y ruidoso, se abrió paso entre el tráfico de Madrid, el aroma a gasolina mezclándose con el dulce perfume de las flores. Elena se ajustó el vestido sencillo que había rescatado para la ocasión, sintiéndose extraña entre la opulencia. El Hotel Ritz se alzaba majestuoso, un templo de lujo y exclusividad. La música suave y las risas amortiguadas se filtraban por las puertas. El ballet parking, con su uniforme impecable, la miró con una ceja levantada. Elena sintió el calor de la vergüenza en sus mejillas, pero la necesidad era más fuerte que su orgullo. El salón de baile del hotel era un derroche de elegancia, arañas de cristal que lanzaban 1000 destellos, manteles de lino inmaculados, la vajilla reluciente. Los clientes, hombres de negocios y mujeres ataviadas con joyas, hablaban en voz baja, sus palabras pesadas con el poder. Elena se ajustó el broche de rosa en su delantal, su corazón latiéndole con fuerza. Estaba exhausta, pero sabía que no podía permitirse ningún error. Un solo error y el pago de ese encargo estaría en riesgo. El miedo al fracaso, a no poder mantener a su familia, era un motor constante en su vida. La zona de los canapés y las bebidas, donde debía dejar el arreglo, estaba abarrotada. Elena se abrió paso con dificultad, el pesado jarrón de cristal con el arreglo floral en sus manos, el aroma de las orquídeas y las rosas, un halo de dulzura en el aire. La música clásica, antes suave, ahora le parecía un estruendo en sus oídos. El sonido de las copas chocando, de las risas falsas, todo se mezclaba en una sinfonía de un mundo ajeno. En el centro del salón, Ricardo Vargas conversaba con un grupo de inversores, su presencia magnética, su sonrisa superficial. Vestía un smoking impecable, su mirada fría y calculadora. Estaba en su elemento, dominando la conversación, forjando alianzas, planeando su próxima conquista. Levantó una copa de champán, el burbujeante líquido dorado brillando bajo las luces. No había espacio para distracciones, solo para el éxito. El aroma de su colonia, cara y sofisticada, llenaba el aire alrededor de él. Elena, al pasar cerca de Ricardo, sintió la opulencia y el poder que emanaban de él. Su mente, concentrada en no tropezar, no reparó en el hombre. Pero justo en ese momento, el flash de una cámara de un fotógrafo de sociedad, moviéndose bruscamente, la sobresaltó. Su cuerpo reaccionó con un espasmo involuntario. El jarrón se inclinó. El agua y las orquídeas blancas, seguidas por una cascada de rosas rojas, se derramaron sobre el impecable smoking de Ricardo Vargas, tiñéndolo de humedad y pétalos. El tiempo se detuvo. El chorro de agua, frío y claro, se extendía como un mapa en la tela del smoking. Un silencio pesado se cernió sobre la sección del salón. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Sus ojos se abrieron con horror,
Sus labios temblaban. «Oh, no. Lo siento mucho, señor. Lo lamento de verdad». Su voz era un hilo de terror, mezclado con un ruego. El olor a agua floral y su propia vergüenza llenaron sus fosas nasales, un aroma que, a partir de ese momento, estaría asociado para siempre con el pánico. Ricardo Vargas levantó la vista. Sus ojos azules, antes desinteresados, ahora se encendieron con una furia gélida. No había sorpresa, solo desprecio. Su mandíbula se tensó, las venas de su cuello se hincharon. «Incompetente», siseó, la palabra apenas un susurro, pero con la fuerza de un látigo. Su mirada recorrió el rostro de Elena, deteniéndose en sus ojos llenos de pánico. Luego, sus ojos bajaron, observando el desastre en su smoking. Era más que un desastre. Era un insulto a su impecable existencia, una interrupción no deseada en su rutina perfectamente orquestada. Los pétalos de rosa se pegaban a su tela, un recordatorio molesto de la intrusión. «¿Sabe cuánto vale este smoking?», preguntó Ricardo, su voz subiendo de volumen, atrayendo la atención de los millonarios que se atrevían a mirar. «Más de lo que usted ganará en un año, seguramente». «Torpeza». Se levantó bruscamente, el sonido de su silla al raspar el suelo resonando en el silencio. Su rostro estaba lívido, cada músculo tensado por la indignación. Las miradas curiosas de otros invitados se posaron sobre ellos, una humillación pública que Ricardo odiaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, incontrolables. «Señor, por favor, no fue mi intención. Mi tía está enferma. Este encargo era muy importante». Intentó explicarse, su voz ahogada por el llanto. La humillación la quemaba, pero el miedo a perder el pago era aún mayor. Sentía el calor de las miradas de los demás, el juicio en sus ojos, el sonido de las copas chocando en otras mesas, antes distante, ahora le parecía un coro de desaprobación. El broche de rosa en su delantal se sentía como una marca de ignominia. Ricardo soltó una risa seca, despectiva. «Las excusas no limpian mi ropa ni compensan mi tiempo. Personas como usted, que se interponen en el camino, son un estorbo. El mundo no se detiene por sus problemas». Su mirada era una bofetada. Con un gesto de desdén, sacó un fajo de billetes de su billetera, los arrojó sobre la mesa, sin mirar a Elena. «Tome, para su tía enferma, o para que se compre una lección de vida. Y váyase, no quiero volver a verla en este establecimiento. Dígale al gerente que la empresa de flores queda vetada». Los billetes, crujientes y verdes, parecían una burla, una limosna en lugar de una compensación por el daño. El gerente del hotel, un hombre corpulento y nervioso, se acercó a toda prisa, su rostro pálido. «Señor Vargas, mis más sinceras disculpas. Esta empleada será vetada de inmediato, y la floristería de la lista de proveedores». Le lanzó a Elena una mirada de furia, una sentencia de muerte para su frágil estabilidad económica. El olor a flores mojadas y la vergüenza se aferraron a Elena como una segunda piel. Sintió un escalofrío de terror, el frío de la desesperación ascendiendo por su espalda. Elena se quedó inmóvil, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Los billetes, esparcidos sobre la mesa, parecían burlarse de ella. Se agachó, recogiendo los pétalos y el paño para limpiar el desastre. Su mano temblorosa, su dignidad, su esperanza, todo se sentía pisoteado. La injusticia la quemaba. El sonido del gerente pidiendo disculpas a Ricardo se desvanecía en su mente, reemplazado por el eco del destino que acababa de sellarse para ella y su familia. La humillación pública, la sensación de ser insignificante, la golpeó con una fuerza abrumadora. Este incidente, que para Ricardo era una molestia trivial, para Elena era el colapso de su mundo. El broche de rosa en su delantal se sentía como un hierro candente. El drama había empezado, y su primera víctima había sido la dignidad de una mujer buena.
Mientras Elena se retiraba con la cabeza gacha, Ricardo, ya recomponiendo su pose, la observó brevemente. Su mirada de desdén se detuvo un instante en un detalle: el pequeño broche de rosa en su delantal, brillante bajo las luces. Sus ojos se entrecerraron. Hubo un leve tirón en su memoria, un eco de un pasado casi olvidado, una imagen fugaz de una joven con un broche similar, en un jardín lleno de flores. ¿Podría ser? No. Era una tontería. El broche era común, pero la imagen persistió, como un suave zumbido en la parte posterior de su mente, una disonancia en su sinfonía de control. Se sacudió la sensación, volviendo a su conversación de negocios. Pero la semilla de la duda, minúscula pero persistente, había sido sembrada. El broche. La rosa. Acto 1. Recuento de caracteres. 17.299 caracteres. Ok. El despido y la prohibición del Hotel Ritz para el Rincón de las Flores fue un golpe devastador. Elena caminó por las calles de Madrid, el sol de la mañana ahora indiferente a su dolor. Sus pies dolían dentro de sus zapatillas gastadas. Las lágrimas, antes un torrente incontrolable, se habían secado, dejando un rastro salado en sus mejillas. El broche de rosa en su delantal se sentía frío, un triste recordatorio de su desgracia y de la humillación que había sufrido. La vergüenza era una quemadura constante, pero el miedo, el terror absoluto a no poder cuidar de la tía Carmen y de Miguel, la abrumaba. ¿Qué haría ahora? El pequeño broche de rosa se sentía pesado, como si la esperanza que representaba se hubiera desvanecido. El olor a flores en su ropa, antes reconfortante, ahora le recordaba el momento de su caída. En su penthouse, Ricardo Vargas se había cambiado el smoking, el agua caliente de la ducha arrastrando los restos de las orquídeas y el champán, y con ellos, la fugaz irritación del incidente. Vestido con otro traje impecable, se sentó frente a su escritorio de caoba pulida, el aroma a limpieza y éxito llenando el aire. Su agenda del día era implacable: fusión de empresas, reunión con socios internacionales por videoconferencia, una presentación a potenciales inversores. Su mente, sin embargo, se desviaba ocasionalmente hacia el recuerdo de la florista, la forma en que sus ojos miel se habían llenado de lágrimas, la desesperación en su voz. Una molestia, sí, pero hubo algo en su mirada, en su postura encorvada, que, por un instante, lo perturbó. Y ese broche. Un pequeño broche de rosa, una pieza de plata. Él la había visto antes, 1000 años atrás. Monólogo interno 1. Ricardo. El broche. La rosa. No puede ser. Millones de floristas, millones de broches. Es una coincidencia, una patraña de mi mente. No hay tiempo para fantasmas del pasado. Pero, ¿y sí? La forma, el material, incluso el leve desgaste. Era idéntico. No, es una distracción. Mi vida es el presente, los negocios, el control. El pasado es un sepulcro que sellé hace mucho tiempo. No puedo permitir que nada lo desentierre. Pero ¿por qué la imagen de esos ojos, de esa desesperación, se niega a irse? Me siento inquieto. Una sensación extraña, como si un hilo invisible, finísimo, me uniera a esa mujer. No, no tiene sentido. Ricardo Vargas no tiene debilidades. Ricardo Vargas no tiene pasado. Se levantó y caminó hasta el ventanal, mirando la vasta ciudad bajo él, sintiéndose extrañamente pequeño, a pesar de su poder. Decidido a ahogar la molesta sensación, Ricardo le pidió a Marco que investigara a la florista. Discretamente, Marco. Solo quiero saber quién es. Un capricho. Marco, acostumbrado a las extrañas solicitudes de su jefe, asintió, aunque la curiosidad lo carcomía. Él sabía que Ricardo Vargas nunca hacía nada por capricho. Mientras tanto, Elena luchaba por mantener a flote su floristería. La pérdida del encargo del Ritz y la prohibición de futuros pedidos les había dejado un agujero financiero insalvable.
Los pedidos de siempre, pequeños y esporádicos, apenas cubrían los gastos. La tía Carmen necesitaba su medicación y Miguel sus libros. La presión la ahogaba. El pequeño local, antes lleno de vida, ahora se sentía pesado con el silencio y la desesperación. El aroma a flores frescas, antes un bálsamo, ahora le recordaba la precariedad de su existencia. Monólogo interno. 2. Elena. Así que este es el final. El hombre rico, Ricardo Vargas, ha ganado. Me pisoteó como a un insecto y ahora mi floristería morirá. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Tan indiferente al sufrimiento ajeno? Me miró con tanto desprecio, como si yo fuera menos que un ser humano. Me siento tan pequeña, tan insignificante, pero no puedo rendirme. No por la tía Carmen, no por Miguel. Ellos dependen de mí. Y este broche me recuerda que soy fuerte, que mi abuela luchó, que yo también puedo. ¿Pero cómo? El mundo es un lugar oscuro y despiadado. ¿Habrá un rayo de esperanza para nosotros? Sus dedos, instintivamente, tocaron el broche de rosa, sintiendo el metal frío contra su piel. La tía Carmen, en su lecho, observaba a Elena con preocupación. «Mi niña, estás pálida. ¿Qué pasa?» Su voz era débil, pero sus ojos, llenos de experiencia, lo leían todo. Elena, intentando ocultar la verdad, simplemente dijo que el trabajo era agotador. Pero Carmen, con una sabiduría que iba más allá de sus años, insistió. «Recuerdo a tu abuela. Ella tenía ese mismo broche. Una vez le pregunté por él. Dijo que era un regalo de un joven, un amor de juventud, un chico de una familia muy rica que vivía en una finca cercana a las afueras de Madrid. Se llamaba Ricardo. Él se lo dio. Era su primer amor, su alma gemela. Pero la familia de él, muy orgullosa, los separó. Él se fue. Y ella, destrozada, se quedó con el broche como su único recuerdo. Las palabras de su tía resonaron en Elena. Un Ricardo, un broche de rosa, un amor prohibido. La historia de su abuela, que rara vez contaba, ahora cobraba un nuevo significado, un eco extraño en el presente. La coincidencia era demasiado fuerte para ser ignorada. Un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre del Ritz, su nombre, Ricardo Vargas. ¿Podría ser? El hombre que la había humillado, el mismo que había roto el corazón de su abuela. La indignación se mezcló con una punzada de incredulidad. Mientras Elena lidiaba con esta asombrosa revelación, Marco, el asistente de Ricardo, había entregado el informe sobre Elena Castillo. Ricardo lo leyó con una calma exterior, pero su corazón latía con fuerza. Elena Castillo, 25 años, florista, vive en el barrio de La Latina. Sus ojos se detuvieron en un pequeño detalle. El nombre de su abuela, Elena Vargas, fallecida hace años, y el nombre del pueblo de origen, un pequeño pueblo de La Mancha, el mismo del que Ricardo, entonces llamado Rafa, había salido con su familia. Flashback 1. Ricardo, joven. Un jardín secreto, escondido tras el muro de la finca familiar de los Vargas. Flores de todos los colores. Una joven Elena, con su cabello oscuro y sus ojos miel, riendo mientras colocaba un broche de rosa de plata en la solapa de su abuelo. «Es para que la suerte siempre nos acompañe, Rafa», le había dicho, sus ojos brillando. El broche. El mismo broche que Elena llevaba. La risa de Elena, la sensación de su mano en la suya, el aroma a rosas. Luego, la imagen se volvía borrosa. La partida de su familia, la obligación de mudarse a Madrid, la promesa de su padre de hacer una fortuna. La despedida de Elena, sus ojos llorosos, el broche de rosa que le había regalado, ahora apretado en su propia mano. La culpa, la vergüenza de su pobreza, la promesa de volver, de ser alguien, de superar la vergüenza de su origen. Él había sido Rafa, Rafa Vargas, el mismo nombre de la abuela de Elena. Su abuela, Elena, y su Elena.
La cabeza le daba vueltas. Ricardo sintió una ola de arrepentimiento. Esa mujer, a la que había pisoteado, era la nieta de la mujer que había amado en secreto, la Elena que él había dejado atrás. La ironía era brutal, la bofetada del destino, despiadada. La fría armadura que había construido a su alrededor comenzó a resquebrajarse, revelando un dolor largamente enterrado. Su orgullo, su desprecio, todo se sentía como una burla cruel. La soledad que siempre lo había acompañado, ahora se sentía como una prisión construida por sus propias manos. Los sonidos de la ciudad, antes distantes, ahora le parecían un coro que se burlaba de su ceguera. La doctora Laura Moreno, la psiquiatra infantil que trataba a su sobrino, Miguel, era una mujer amable y perspicaz. Ella había notado la tristeza en los ojos del niño, una tristeza que iba más allá de la preocupación por su tía. Un día, en una sesión de terapia, Miguel había dibujado una floristería triste y una rosa llorando. «Mi tía está muy triste, doctora. Dice que el hombre rico la arruinó y que ya no podremos pagar las medicinas de la abuela Carmen». Las palabras de Miguel, inocentes y directas, le dieron a Laura una visión de la desesperación que Elena y su familia estaban viviendo. Ella sentía una profunda empatía por Elena y había presenciado la bondad inquebrantable de la joven, incluso en sus peores momentos. Laura, que en el pasado había trabajado para algunas de las fundaciones filantrópicas de Ricardo Vargas, sabía de su influencia y, a veces, de su crueldad. Decidió contactar a una colega suya, una abogada especializada en defensa de pequeñas empresas, para ver si podía ofrecer asesoramiento legal a Elena, sin coste alguno. Elisa Soto, la abogada, una mujer de unos 40 años, de mirada inteligente y una ética intachable, aceptó el caso de Elena pro bono, sintiendo una conexión con la lucha de la florista. Elisa, que a menudo luchaba contra las grandes corporaciones, ya había oído rumores sobre Ricardo Vargas y sus tácticas agresivas. Sabía que se enfrentaría a un muro de poder, pero la injusticia la impulsaba. El aroma a papel y tinta de su oficina se mezclaba con la determinación de una batalla inminente. El futuro de la floristería de Elena, y con ella, el destino de su familia, pendía de un hilo. Ricardo Vargas, el hombre que creía en el control absoluto, estaba a punto de enfrentarse no solo a un fantasma de su pasado, sino a las consecuencias de su propio desprecio. Acto 2. Recuento de caracteres. 17.997 caracteres. Ok. La aparición de Elisa Soto, la abogada, como defensora de la floristería de Elena, fue un pequeño pero significativo eco en el vasto mundo de Ricardo Vargas. Su equipo legal le informó de la demanda por daños y perjuicios por difamación y perjuicio económico, presentada por la pequeña floristería. Ricardo, inmerso en una complicada fusión empresarial que prometía duplicar su fortuna, inicialmente la desestimó. «Es una patraña», espetó a Marco, «una pequeña mosca intentando molestar a un elefante». Pero el nombre, Elena Castillo, y la mención de un broche de rosa en el expediente, una prueba presentada por Elisa, le revolvieron las tripas. El broche. El maldito broche. El eco de la risa de Elena, la primera Elena, en su juventud, se hacía más fuerte. El olor a metal de su oficina, frío y pulido, ya no era tan reconfortante como antes. Mientras Ricardo intentaba ignorar la creciente incomodidad, la situación de la tía Carmen, la tía de Elena, empeoró drásticamente. Los gastos médicos se dispararon, y Elena se encontró en una encrucijada desesperada. El pequeño broche de rosa en su delantal se sentía como un peso insoportable, un símbolo de una esperanza que se desvanecía. La doctora Laura Moreno, la psiquiatra de Miguel, que también había atendido a la tía Carmen en una ocasión, se había convertido en una confidente para Elena, ofreciéndole apoyo emocional. «Valeria, el tiempo se agota», le había dicho Laura con una voz suave, pero firme.
Necesita un tratamiento experimental, muy costoso, o no habrá mucho que hacer. Las palabras se clavaron en Elena como puñales. El sonido de la tos de su tía, antes un tormento, ahora era una melodía fúnebre. Monólogo interno. 3. Ricardo. La tía de Elena está enferma. La misma Elena de mi juventud. La que dejé atrás, la que desprecié. ¿Es esta la justicia del universo? Que el hombre que fui, que abandonó a su primer amor, ahora sea confrontado por su descendencia? Mi imperio se expande, mi fortuna crece, y cada paso me aleja más de lo que alguna vez fui, del Rafa que conocía el olor a tierra y la risa simple. Ahora solo hay asfalto frío y el zumbido de los servidores, el broche de rosa. Me persigue. ¿Es posible que me haya convertido en un monstruo? ¿Que mi padre, que me enseñó la humildad, se avergonzaría de mí? He sacrificado todo por el poder, por nunca volver a ser el Rafa pobre. Y ahora, el costo de ese poder es mi propia alma. Me siento solo, más solo que nunca, en esta cima de cristal. No puedo dormir. La imagen de Elena, la florista, llorando en la fiesta, me persigue. El mundo que he construido es una prisión dorada. El conflicto entre Ricardo y Gonzalo Pérez, su principal competidor y un antiguo socio que lo detestaba, alcanzó un punto álgido. Gonzalo, un hombre de negocios sin escrúpulos, con una ambición tan feroz como la de Ricardo, había descubierto un pequeño secreto en el pasado de Ricardo, un antiguo acuerdo de tierras en La Mancha que Ricardo había orquestado para despojar a pequeños agricultores de sus propiedades, una práctica legal pero éticamente cuestionable. Gonzalo planeaba usar esta información para sabotear la fusión de Global Tech y finalmente desmantelar Aguilera Corp, apoderándose de su imperio. Gonzalo no conocía la verdadera identidad de Ricardo ni su conexión con Elena, pero sabía que un escándalo de esta magnitud sería devastador para la reputación de Ricardo. El sonido de las teclas del ordenador de Gonzalo, constante y rítmico, era la banda sonora de su traición. Elisa Soto, la abogada de Elena, había logrado que el caso por difamación se hiciera público, atrayendo la atención de los medios. Elena, inicialmente reacia a la publicidad, se dio cuenta de que era su única oportunidad. La prensa, ávida de historias de David contra Goliat, se volcó en el caso de la florista valiente. La figura de Ricardo Vargas, antes intocable, comenzó a ser cuestionada. Los artículos de los periódicos hablaban de su frialdad, su despiadada ambición. Ricardo, en medio de la crisis empresarial provocada por Gonzalo y la creciente presión mediática por el caso de Elena, se encontró en una encrucijada. Marco, su asistente, entró en su oficina con un periódico en la mano, su rostro pálido. «Señor Vargas, esto está por todas partes. La florista. Y los rumores sobre sus tácticas de adquisición». El olor a tinta fresca del periódico llenó la oficina, un recordatorio de la inminente catástrofe. Ricardo miró la foto de Elena en la portada, sus ojos miel, su postura digna a pesar de la pobreza, y el broche de rosa, la misma. El recuerdo de su juventud, de la Elena de su pasado, se hizo insoportablemente claro. La culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, lo golpearon con una fuerza brutal. Se dio cuenta de que la venganza, la ambición, lo habían convertido en el hombre que despreciaba. Había perdido su alma en la búsqueda del poder. La soledad que lo había acompañado toda su vida se sentía más profunda, más fría que nunca. El tic-tac de su reloj, Patek Philippe, antes un símbolo de su control, ahora sonaba a una cuenta regresiva hacia su propia aniquilación. Monólogo interno. 4. Ricardo. La perdí. A la primera Elena, a la Elena de mi juventud, la perdí por la pobreza, por la ambición de mi padre, por mi propia vergüenza. Y ahora estoy a punto de perderlo todo por la misma obsesión de poder. Mi imperio, mis millones, mi reputación. ¿De qué sirven si no tengo nada más que vacío?
Me he convertido en un tirano, en lo que más odiaba, un ser sin corazón, sin humanidad. Y ella, la nieta de mi Elena, la florista, me mira con esos mismos ojos, con bondad, con dignidad. ¿Cómo puedo yo, que he pisoteado tanto, merecer algo? Me siento como un cobarde, un niño asustado. Me escondí detrás del dinero, detrás del poder, para no sentir el dolor, la pérdida. Pero el dolor siempre vuelve, y ahora me golpea con más fuerza que nunca. Esta es mi noche oscura del alma. Lo he perdido todo. Mi alma, mi honor, mi pasado. Y el futuro, ahora, parece un abismo. La imagen de Elena, la florista, se superponía con la de su abuela, Elena Vargas, en su mente. Ricardo recordó el día en que dejó su pueblo natal, la promesa a su padre de volver rico, pero también la promesa tácita de nunca olvidar sus raíces, su humanidad. Había fallado en eso. La confrontación con Elisa, el broche, la tía Carmen enferma, el chantaje de Gonzalo, todo se unía en un nudo insoportable. Él, el invencible Ricardo Vargas, estaba de rodillas, no físicamente, sino espiritualmente. La elección era clara: seguir el camino de la destrucción y perderlo todo, o atreverse a la redención, aunque el precio fuera su orgullo, su poder, su imperio. El olor a flores frescas, ese que había despedido con desdén en la fiesta, ahora lo envolvía, un presagio de un camino inesperado. Acto 3. Recuento de caracteres. 17.996 caracteres. Ok, la madrugada encontró a Ricardo Vargas solo en su penthouse, el vasto espacio de su éxito resonando con la vacuidad de su alma. La noticia del chantaje de Gonzalo Pérez, la inminente filtración de su pasado y la creciente atención mediática sobre el caso de Elena se cernían sobre él como una sentencia. La visión de la tía Carmen, enferma y desvalida, la urgencia de su situación, y los ojos de Elena, la florista, que reflejaban la misma bondad que había amado en su juventud, lo habían destrozado. Su fría armadura se había deshecho, dejando al descubierto al hombre que una vez fue, al niño que había prometido volver a casa. Se levantó, sus pies descalzos sobre el mármol glacial, y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad dormida, sintiendo por primera vez el peso de su propia insignificancia. Monólogo interno. 5. Ricardo. La venganza. El poder. Siempre pensé que eran mi salvación, la forma de borrar el dolor del pasado, pero solo me han convertido en un reflejo de lo que despreciaba. Mi padre no me crió para esto. Él me enseñó la honestidad, la dignidad, el amor por la tierra. Y yo lo traicioné. Traicioné mi origen, mi nombre, mi primer amor. Y ahora, la nieta de mi Elena, la que lleva su mismo broche, la que lucha con la misma dignidad, es mi espejo. Ella me ha mostrado la miseria de mi propia alma. Si pierdo mi imperio, lo perderé todo. Pero si gano de esta manera, también perderé todo lo que importa. Me siento vacío. Pero quizás, en este vacío, hay una oportunidad para reconstruir, para ser el hombre que siempre debí ser, para honrar a mi padre, a mi Elena. No con dinero, sino con justicia, con humanidad. En el silencio de su estudio, Ricardo tomó una decisión. No era una decisión de negocios, sino una del alma. Abrió su caja fuerte y sacó un álbum de fotos antiguo, encuadernado en cuero desgastado. Allí estaba ella, Elena, su Elena, joven, sonriente, con el broche de rosa en su cabello, y él, Rafa, con el rostro más inocente, sosteniendo una rosa de su jardín. Se detuvo en una foto de su padre, un hombre con las manos callosas y una mirada sabia. El dolor de la traición a sus propios valores lo abrumó, y luego una tenue luz de resolución comenzó a brillar en sus ojos. Al amanecer, Ricardo convocó a Marco, su asistente. El aroma a hospital
fue reemplazado por el de la esperanza. El biplot de la enfermedad de Carmen se resolvió satisfactoriamente, pero la relación entre Isabel y Armando fue el verdadero motor de la nueva vida. No fue un romance instantáneo, sino una amistad profunda, forjada en la verdad y el arrepentimiento. Isabel, con su corazón puro, se convirtió en una especie de brújula moral para Armando. «Voy a hacer una declaración». La noticia de la repentina reunión entre Ricardo Vargas y Elena Castillo, y la conferencia de prensa de Ricardo, se extendió como un reguero de pólvora. Gonzalo Pérez, al enterarse, se burló. «¡Sentimentales! El viejo lobo se ha ablandado. Es su fin». Estaba seguro de su victoria. La reunión entre Ricardo y Elena tuvo lugar en una discreta sala de un bufete de abogados, con Elisa Soto presente. El ambiente era tenso, cargado de expectativas. Elena miró a Ricardo, sus ojos llenos de cautela y una pizca de curiosidad. Ricardo, vestido con un traje sencillo, parecía diferente, más vulnerable, más humano. El broche de rosa en el delantal de Elena se sentía como un faro en la habitación. «Elena», comenzó Ricardo, su voz baja, casi un susurro. «No sabes cuánto lamento lo que te hice en la fiesta. Mi comportamiento fue imperdonable. Te humillé, te desprecié, y no hay excusa para ello». Hizo una pausa, su mirada fija en ella. «Pero hay algo más, algo que debes saber. Yo soy Rafa Vargas, el mismo Rafa que tu abuela conoció». La revelación cayó sobre Elena como una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron con asombro, luego con incredulidad. El corazón le latió con fuerza. ¿El hombre que la había pisoteado era el mismo joven del que su abuela hablaba con tanto cariño? El shock la dejó sin aliento. Se levantó bruscamente, el sonido de su silla al raspar el suelo resonando en la sala. Usted es el que rompió el corazón de mi abuela, el que la abandonó. ¿Y ahora viene con esto? ¿Acaso es otra de sus manipulaciones?» Su voz era un torrente de ira y dolor. Flashback 2. Elena, desde la perspectiva de su abuela. Una Elena joven, en el jardín de la floristería, llorando desconsoladamente. El broche de rosa en su mano, apretado. La noticia de que Rafa se había ido, que su familia se lo había llevado, que no volvería. La promesa rota. La familia de él, despreciándolos por su humilde origen. La lenta y dolorosa resignación de una vida sin su primer amor. El sonido del broche al caer al suelo, un eco de su corazón roto. Ricardo se encogió, su rostro contraído por el dolor. Lo sé. Sé el daño que causé. No fui lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mi familia, para luchar por lo que sentía. Me arrastraron a Madrid, me obligaron a cambiar de nombre, a convertirme en un hombre de negocios implacable. Creía que al hacerlo honraría a mi padre, que me convertiría en alguien que nunca más sería pisoteado. Pero solo me convertí en lo que más odiaba, un hombre sin alma. Me perdí. Y al perderte a ti, a tu abuela, perdí lo más valioso de mi vida. Sus palabras eran una confesión cruda, un desgarro de su propia alma. Él, el todopoderoso Ricardo Vargas, estaba de rodillas, no físicamente, sino espiritualmente. Le ofreció el viejo álbum de fotos, el broche de rosa que había guardado de la Elena de su juventud. Elena tomó el álbum, sus manos temblorosas. Vio las fotos, reconoció a su abuela, reconoció a Rafa, el joven de la historia. Y en una de las páginas, el mismo broche de rosa. Las pruebas eran irrefutables. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo de ira, sino de una profunda tristeza por las dos vidas que habían sido destrozadas por la ambición y los prejuicios sociales. En ese momento, la conferencia de prensa de Ricardo Vargas comenzó a transmitirse en vivo. Elena, Ricardo y Elisa la vieron en un televisor cercano. Ricardo, de pie en el atril,
con el reloj de su padre en la mano, un símbolo de su verdadera identidad, comenzó a hablar. Buenos días, me presento hoy ante ustedes, no solo como Ricardo Vargas, el empresario, sino como Rafael Vargas, el hombre que una vez fue el hijo de un humilde granjero. Un murmullo de asombro recorrió la sala de conferencias. Los flashes de las cámaras se dispararon. Ricardo continuó, su voz clara y firme, contando su historia, la ruina de su familia, la promesa de venganza, la construcción de su imperio, su obsesión por el poder, y cómo ese camino lo había llevado a perderse a sí mismo. Habló de Elena, la florista, su nieta de su primer amor, y de cómo el incidente en la fiesta lo había obligado a confrontar la verdad. No solo admitió sus errores, sino que denunció las prácticas desleales en el mundo empresarial, incluyendo algunas de sus propias tácticas pasadas. El olor a ozono de los focos se mezclaba con el aroma a papel de la verdad que se revelaba. Gonzalo Pérez, viendo la conferencia por televisión, se puso lívido. Ricardo no solo había desarmado su chantaje, sino que lo había hecho con una honestidad brutal que lo dejaba sin palabras. Su plan de destruir a Ricardo se había vuelto en su contra, exponiendo sus propias tácticas despiadadas. Su furia se convirtió en un pánico frío. La confesión de Ricardo, su humildad, su honestidad, impactaron al público y a los medios. Ya no era el magnate frío e intocable, sino un hombre vulnerable que buscaba la redención. Elena, observándolo en la pantalla, sintió una mezcla de emociones. La ira seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una profunda compasión. El hombre que la había humillado estaba exponiendo su alma al mundo. La confrontación, la verdadera confrontación, no era de enemigos, sino de dos almas que se encontraban en el cruce de la verdad. El broche de rosa en su mano se calentó, como si la esperanza, por fin, comenzara a florecer. La catarsis era inminente, un torrente de emociones que arrasaría con todo lo construido sobre mentiras y resentimientos. Acto 4. Recuento de caracteres. 17.996 caracteres. Ok. La confesión pública de Ricardo Vargas, revelando su verdadera identidad como Rafael Vargas y la dolorosa historia detrás de su ascenso y su obsesión por el poder, se propagó como un incendio, encendiendo debates en toda España. La brutal honestidad del magnate, su humildad y su arrepentimiento sincero sorprendieron al mundo, transformando la percepción de un hombre que antes era sinónimo de frialdad y codicia. La prensa, inicialmente escéptica, se volcó en la historia del magnate arrepentido, un relato de redención que resonaba profundamente en el público. El aire vibraba con la repercusión de sus palabras, un eco de la verdad largamente silenciada. La fusión de Global Tech, que Gonzalo Pérez tanto había ansiado sabotear, se detuvo. Los inversores, conmovidos por la confesión de Ricardo y las nuevas investigaciones que expusieron las propias tácticas sucias de Gonzalo, retiraron su apoyo a este último. Gonzalo Pérez, el arquetipo del rival despiadado, se encontró marginado y expuesto. Sus propias prácticas comerciales fueron objeto de escrutinio, y su imperio comenzó a tambalearse, finalmente colapsando bajo el peso de sus propias manipulaciones. El karma, silencioso pero implacable, había llegado a su fin. Tras la conferencia de prensa, Ricardo, ahora Rafael, se dirigió a la floristería de Elena. El pequeño local, que una vez fue el escenario de su ira y desprecio, era ahora un santuario de su redención. El aroma a rosas y claveles lo envolvió, un bálsamo para su alma. Elena lo esperaba. Sus ojos miel lo miraban con una mezcla de curiosidad, cautela y una incipiente compasión. El broche de rosa en su delantal brillaba, un faro de sus recuerdos compartidos. «Elena», dijo Rafael, su voz suave, casi un susurro. «No solo vengo a pedirte perdón, sino a enmendar el daño que causé. No solo a ti, sino a tu abuela, a mi Elena.
Sé que nada puede borrar el pasado, pero quiero construir un futuro contigo. Un futuro basado en la verdad y la justicia. Quiero que tu floristería prospere. Quiero que tu tía reciba la mejor atención. Quiero que Miguel tenga el futuro que merece. No como caridad, sino como una reparación. Y como una oportunidad para que yo también encuentre mi camino de vuelta a la humanidad. Sus palabras eran sinceras, despojadas de toda arrogancia, un ruego de corazón. Elena lo miró fijamente. Vio en sus ojos el dolor genuino, el arrepentimiento que la había conmovido en la televisión. La ira, antes un fuego consumidor, se disipó, dejando un resquicio de esperanza. Rafael, dijo ella, usando el nombre que su abuela había pronunciado con tanto cariño. El dinero no lo compra todo. Y el perdón es algo que se gana con el tiempo, con acciones, no con palabras. Pero había una suavidad en su voz, una aceptación incipiente. Ella le tendió el broche de rosa. Mi abuela siempre dijo que este broche traía suerte a los que amaban de verdad. Ella nunca dejó de amarte, Rafael. Rafael tomó el broche, sus dedos rozaron los de Elena. El metal frío se sintió cálido en su mano. Era un símbolo de un amor perdido, pero también de una conexión que el tiempo y la distancia no habían podido borrar. Ese día, en la pequeña floristería, el rencor cedió paso a una promesa tácita de un nuevo comienzo. El olor a tierra húmeda en el fondo del local se mezclaba con el aroma a incienso de una nueva oportunidad. En los meses siguientes, Rafael Vargas, ahora plenamente asumiendo su identidad original, dedicó su tiempo y sus vastos recursos a una transformación radical de su vida y de su imperio. Creó la fundación El Jardín de Rafael y Elena, una organización dedicada a apoyar a pequeños comerciantes y a proyectos de desarrollo comunitario en barrios desfavorecidos, en lugar de solo invertir en megacorporaciones. Los beneficios de Aguilera Corp se destinaron en gran parte a la fundación, reflejando una nueva prioridad ética en sus negocios. Sus abogados y directivos, sorprendidos por el cambio, vieron cómo la empresa prosperaba no solo económicamente, sino también en reputación y propósito. Elena Castillo, con su sabiduría innata y su conexión con la comunidad, se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación. Su floristería, El Rincón de las Flores, prosperó, convirtiéndose en un centro comunitario, un lugar donde la gente se reunía, no solo a comprar flores, sino a encontrar apoyo y esperanza. La tía Carmen, gracias a la mejor atención médica, se recuperó notablemente, y Miguel, el sobrino, crecía en un ambiente de seguridad y amor, soñando con ser ingeniero. La relación entre Rafael y Elena floreció. No fue un romance instantáneo, sino una conexión profunda, construida sobre el respeto, la admiración mutua y el dolor compartido del pasado. Paseaban por los viejos barrios de Madrid, donde Elena creció, redescubriendo juntos los rincones de una ciudad que para él había sido solo un escenario de ambición. Se sentaban en la pequeña floristería, rodeados del aroma dulce de las flores, el broche de rosa siempre cerca. Se contaban historias, risas y tristezas, reconstruyendo el puente que 20 años de ambición y separación habían demolido. El sonido de su conversación, tranquila y llena de complicidad, era una melodía de sanación. Un año después del incidente en el Ritz, la Fundación El Jardín de Rafael y Elena celebró su primer gran evento en la Plaza Mayor de Madrid, la misma donde Rafael había dicho su despedida a la Elena de su juventud. Pero esta vez no había dolor, solo alegría. Miles de personas se reunieron, admirando los jardines temporales que la Fundación había creado para el evento, un derroche de color y aroma en el corazón de la ciudad. Rafael, de pie en un pequeño estrado, con Elena a su lado, tomó la palabra. No vestía un traje caro, sino una camisa de lino sencilla, sus ojos brillando con una luz que nunca antes había poseído.
Hace mucho tiempo, comenzó Rafael, su voz resonando en la plaza, perdí algo muy valioso. Lo perdí por orgullo, por ambición, por miedo. Pero la vida, con su sabiduría, me dio una segunda oportunidad. Me mostró que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. No está en el poder sobre los demás, sino en el poder de la compasión y el perdón. Su mirada se posó en Elena, que le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Ella, la nieta de mi primer amor, me enseñó el verdadero significado de la humanidad. Ella me salvó de mí mismo. El broche de rosa, que ahora llevaba prendido en su solapa, brillaba bajo el sol de la tarde, un símbolo visible de su transformación, de su conexión inquebrantable. El sonido de los aplausos se mezclaba con el canto de los pájaros, una sinfonía de esperanza. La familia Vargas, la familia de Ricardo, había sido completamente transformada por el escándalo y la redención de Rafael. Su legado ya no sería el de la avaricia, sino el de la generosidad y el impacto social. El viejo reloj Patek Philippe, que una vez fue un símbolo de su poder, ahora se guardaba en un cajón, reemplazado por la sensación de la mano de Elena en la suya. La moraleja de esta historia se alza como las flores en el jardín de Rafael y Elena. La vida, en su infinita ironía, a menudo nos presenta las lecciones más profundas en los momentos más inesperados. El amor verdadero no conoce barreras sociales, ni el tiempo, ni los prejuicios. El orgullo y la ambición pueden construir muros que nos aíslan, pero la humildad y la compasión tienen el poder de derribarlos. El perdón, tanto el que damos como el que recibimos, es el catalizador más poderoso para la sanación del alma. Y en el acto de amar y servir a los demás, descubrimos que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros, sino en la profundidad de nuestras conexiones humanas, en la alegría de una vida vivida con propósito y en la belleza de una segunda oportunidad. Rafael Vargas, el hombre que creyó que el poder lo era todo, finalmente encontró su verdadero hogar en el corazón de una mujer y en el jardín de la humanidad.